Hola, soy Lina Giraldo, creadora y fundadora de Ser Voz. Y el día de hoy quiero compartir contigo esta reflexión en torno a estos 3 días que hemos vivido de manera especial desde la espiritualidad cristiana en torno a la pasión, muerte y resurrección del Maestro Jesús. Y sin importar si esta es tu creencia desde el punto de vista religioso o no, te pido que te abras a recibir este mensaje, porque es un mensaje de amor, de conciencia. Es un mensaje que trasciende más allá de cualquier dogma religioso. He titulado esta reflexión de la muerte del ego a la resurrección de la luz que habita en ti. La espiritualidad es un camino de transformación. El objetivo principal de la vida espiritual consiste en dejar atrás el hombre viejo para dar paso al hombre nuevo. El hombre viejo está representado por el ego, los patrones de conducta e imágenes que éste crea en cada ser. Aceptar la muerte del ego es una de las experiencias más difíciles que hay en la vida. Hemos estado tan acostumbrados a vivir en función del ego que imaginar una vida sin él nos parece impensable. De hecho, cuando vemos que la fuerza del ego está disminuyendo, de nuevo, en ocasiones, echamos marcha atrás y volvemos a los viejos patrones de conducta, al dolor, a lo difícil, al ensimismamiento. La tarea del ego es opacar el yo, el ser real, que al resultar herido en la infancia se encuentra debilitado y en el exilio. El ego nos hace creer que él es el verdadero motor de nuestra existencia, el que nos protege y nos hace realmente fuertes. Aferrados al ego, llevamos una existencia falsa e inauténtica. Un día, descubrimos la luz que se cuela por las fisuras que deja el ego. A pesar de sus esfuerzos, el ego no logra cubrir totalmente al yo, al ser real. Y cuando esa luz se cuela, nos sentimos llamados a despertar, a descubrir lo que el ego oculta. Emprendemos un viaje hacia lo profundo, hacia el mundo de la oscuridad, para rescatar lo que está oculto, lo que no hemos podido ver de nosotros mismos, lo que nos da la vida verdadera. A través de la herida alcanzamos la luz. El ego, para tiranizarnos, nos hace creer que no está bien cometer errores, tener necesidades, sentirnos valiosos, ser prácticos, estar a gusto con los demás, confiar en los propios recursos, depender de alguien, ser vulnerable y confiar, mostrar nuestros talentos y aspiraciones. Al conectar con esas voces, de inmediato surge en nosotros el miedo. El ego nos hace vivir con miedo a ser corruptos, a ser indignos del amor, a ser despreciados, a no ser importantes, a ser incompetentes, a carecer de apoyo, a quedarnos atrapados en el dolor, a ser controlados por los demás, a perder la conexión consigo mismo y caer en la locura. Y para
ocultar el miedo, fabricamos muchas máscaras. La máscara de la perfección, la del que está dispuesto a ayudar, la del valioso, la del auténtico, la del competente, la del seguro, la del feliz, la del que hace justicia, la del que vive en paz con todos. De esta forma, nos sentimos medianamente seguros. Pero un día, la luz toca las puertas de nuestra vida. Vencemos la resistencia, nos ponemos en camino, despertamos del letargo en el que el ego nos ha mantenido y conocemos la verdad. Nos damos cuenta que al dejar atrás al ego, al dejar morir el autoengaño, el yo, el ser real, resurge de la oscuridad, se levanta de la tumba y descubrimos nuestra verdadera esencia. El ego, en su afán de dominio, sin darse cuenta, se deja arrastrar por la oscuridad. Cuando la oscuridad se apodera de la poca luz que el ego posee, nos crucifica. En la cruz, cada uno descubre la verdad de sí mismo. El perfeccionista descubre que no puede seguir huyendo de quienes le provocan ira, que su obligación no es arreglarlo todo, que su crítico interno no tiene la razón. El ayudador descubre que la soberbia que tiene es su incapacidad de reconocer su necesidad de ser amado y aceptado como es, que puede hacerse cargo de sí mismo y atender sus necesidades emocionales, que no tiene por qué andar poniéndose en el último lugar. El que nada detrás del éxito descubre que su verdadero valor no está en sobresalir sobre los demás al precio que sea, que no tiene que huir del fracaso, que no tiene que andar preocupado por agradar a los demás. El que nada buscando ser valorado como alguien importante, descubre que en él o en ella no hay nada inadecuado, que no tiene que mostrarse como un ser especial ni melancólico, que puede sentirse normal con su sensibilidad en el mundo y especialmente que no tiene que gastar su energía en llamar la atención. La cruz nos desnuda y revela la verdad sobre nosotros mismos. Al que se siente incompetente, la cruz le revela que puede poner límites a los demás, que tiene recursos y energía para vivir y enfrentar el mundo. Le anima a salir del aislamiento. Al que no cree en sí mismo, le revela que la seguridad está dentro y que los demás confían en él, en lo que sabe y en lo que hace. Al que teme quedarse atrapado en el dolor, le muestra que el mundo está lleno de oportunidades para él, que no tiene que llenarse de experiencias, sobre todo que no hay necesidad de huir del dolor y la soledad. Al que desea tener el control, le revela que a su alrededor hay personas que le aman y le protegen, que puede mostrar su lado más tierno, que no necesita vengarse ni hacer justicia a nadie. Finalmente, al que teme perder la conexión, le muestra que hace parte, que puede mostrar sus talentos, que aunque haya personas conflictivas a su alrededor, puede conservar la paz y la armonía interior. La cruz nos despoja de nuestros miedos, nos invita a confiar y a poner nuestro espíritu en las manos amorosas del Creador. En la cruz, antes que Cristo, muere el ego. El amor se opaca, la oscuridad cubre todos los actos humanos. Los evangelios, en la narración de la pasión,
Nos cuentan una y otra vez, la multitud elige al asesino en lugar del hombre que pasó haciendo el bien. Los fariseos manipulan. Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Y gritaban, no tenemos más rey que al César. Es tanto el afán del ego que niega incluso el fundamento principal de la ley judía. No tendrás otros dioses, solamente adorarás al Señor tu Dios que te sacó de Egipto. La pasión de Cristo y su muerte en la cruz pone al descubierto los verdaderos intereses del corazón. Cuando Jesús muere, los que estaban viendo su muerte regresan a sus casas, dándose golpes de pecho en señal de arrepentimiento. La pasión de Jesús tiene como núcleo central el desprecio hacia Dios que hay en el corazón de quienes condenan a muerte a su Hijo, el pueblo entero. Entonces, la salvación comienza cuando muere el ego, cuando salen a la luz las verdaderas intenciones del corazón que se ha cerrado a la acción de Dios. Un corazón centrado en sí mismo solo mira sus propios intereses. La psicología profunda nos revela que la muerte del ego es la pérdida de la identidad subjetiva, la que se origina cuando la herida distorsiona la realidad, exilia al yo y en su lugar pone al ego. Y esto sucede principalmente en nuestra infancia. Es el niño, es la niña que hay dentro de nosotros, el que, viviendo esas experiencias y la interpretación a las mismas durante todo su periodo inicial de crecimiento, desde la interpretación que hace de esas situaciones, que crea estas heridas y que hace que se oculte totalmente la luz que hay en cada ser y empieza a crear esta personalidad con la cual cree que se está defendiendo y está logrando su propósito de ser amado, amada, aceptado o aceptada. Cuando el ego muere, se da una transformación radical en la psique del ser humano. Ese proceso se llama muerte psíquica. Y según la mitología, Joseph Campbell, el héroe, en nuestro caso Jesús, se entrega a la muerte, dona su propia vida, para que en el silencio que provoca su ausencia se dé la transición y surja de la nada la nueva vida, la del yo, la que revela nuestra verdadera y auténtica identidad. El héroe, cuando muere, alcanza para todos la plenitud de la vida. Cuando el ego creyó estar triunfando al dar muerte al Salvador, en realidad se estaba autodestruyendo. Ahora, en lugar de expiación, estamos invitados a celebrar y vivir plenamente la vida nueva que nos fue conquistada, como dice la teología, con la fuerza de un cordero que se dona a sí mismo. La resurrección es un descubrimiento de nosotros mismos. María Magdalena, el mismo día, va 2 veces a la tumba vacía, al lugar donde había dejado el cuerpo de su maestro. La primera ocasión está marcada por el verbo ver. Ve la piedra de la entrada al sepulcro removida, ve el sudario doblado, ve las sábanas en el piso, ve el lienzo extendido. Y la primera reacción ante lo que está viendo es llenarse de miedo y salir corriendo a contarle a los demás lo que está sucediendo. Lo que no comprendemos nos llena de miedo. Cuando logramos comprender, nos llenamos de confianza. Los griegos consideraban que la ignorancia es la ceguera del alma. De ahí proviene el sufrimiento.
Cuando el alma está bajo el poder del miedo, le cuesta mucho confiar en sí misma y en lo que sucede alrededor. Ante el miedo, podemos actuar de 3 formas. La primera, salir corriendo. La segunda, volvernos agresivos. La tercera, paralizarnos. La segunda vez que María Magdalena va al sepulcro, cuando llega, ve 2 ángeles sentados en el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. Uno está sentado en la cabecera y el otro a los pies. Y vamos a tomar la definición de ángel como la fuerza interior que sana. Cuando entramos en contacto con esas fuerzas, podemos salir de muchas oscuridades y dificultades en nuestra vida. En la psicología del alma, los ángeles son los recursos interiores que cada uno tiene y que hacen parte de nuestra dotación para la vida. En este sentido, no es gratuito que los ángeles estén sentados en la cabecera y a los pies de la figura del cuerpo del Maestro. Ambos le muestran a María el sentido de lo que sucederá después. Hoy existen muchas herramientas para alcanzar el conocimiento de nosotros mismos. El principio de la sabiduría, de la espiritualidad y de la fe está en el conocimiento de nosotros mismos. El que se conoce, se acepta y se ama, y entonces conoce la verdad. Lo contrario nos hace esclavos. La resistencia a conocernos a nosotros mismos es proporcional al miedo que le tenemos a una vida plena, diferente, llena de sentido. Para el Evangelio, más importante que conocernos es ser nosotros mismos. Ahí radica la diferencia entre la sabiduría que viene del conocimiento y la que viene de Dios. Los que están en comunión con Dios, con la luz, se están esforzando en ser ellos mismos cada día. La tarea no es fácil. Las corrientes en contra son muchas y a veces muy fuertes. De ahí que la vida espiritual sea concebida, entre otras, como un combate. El mayor enemigo a vencer somos nosotros mismos. Las voces internas que nos están invitando a enmascararnos, a vivir en la sombra, a traicionarnos. Sabemos que una semilla es buena después de que ella muere, es decir, que se abre para que salga a la luz la verdad que ha llevado en su interior. Nuestra verdadera identidad está en nuestro interior. Algunos autores, entre ellos Carl Gustav Jung, consideran que la personalidad es la máscara que construimos para proteger nuestro auténtico yo de las amenazas que provienen del mundo exterior. En nuestro interior existe una lucha entre lo que somos realmente y el deseo de ser aceptados y aprobados por los demás. La muerte nos despoja de nuestras falsas seguridades y nos invita a ser lo que somos, a dejar a un lado las falsas seguridades sobre las que hemos construido nuestra existencia y las expectativas de lo que podríamos llegar a ser si nos sometemos a las expectativas de los demás. El misterio de la resurrección nos muestra la luz que hay en nuestro interior. Jesús nos une a su misterio porque ahí reside la verdadera plenitud de nuestra vida. La vida interior nos sana, nos reconcilia con nosotros mismos. Sin vida interior, nuestra vida se queda en la superficie y a merced de las fuerzas oscuras de nuestro inconsciente. Miedo, temor, pánico y manejo irresponsable de nuestra vida. La resurrección, la vida, siempre resurge.
nos sana de la vulnerabilidad, del dolor que produce la enfermedad. Nos sana porque nos invita a estar en contacto con nosotros mismos y a ponernos al servicio de la única fuerza que vence la muerte, el amor. Allí donde hay amor, hay esperanza. Y esta es la fuerza que nos saca de la tumba, de los lugares oscuros donde la vulnerabilidad nos hace habitar. El que vive en consonancia consigo mismo y actúa con el poder que viene de tomar la vida con responsabilidad y de pasarla de la mejor manera a los demás, conoce una alegría que nada ni nadie le puede arrebatar ni dar. Retornamos a la vida cuando nos curamos de nuestros demonios internos. La vida resurge de la nada. Ese es el mensaje de la resurrección, donde parece que todo es muerte, esterilidad, vacío. La vida aparece venciendo cualquier obstáculo. La vida tiene una fuerza que termina siempre imponiéndose. La muerte nunca es la última palabra. Pareciera que todo termina en la muerte. Sin embargo, en la muerte misma, la vida comienza a gestarse, a expresarse bajo nuevas formas. Para comprenderlo, basta mirar lo que sucede con la semilla que se siembra en los surcos hechos en la tierra. La vida resurge, siempre lo hace, de nuevas maneras. En este sentido, la vida siempre está presente y se transforma. La resurrección nos muestra que el amor nunca muere. Dios es amor. Cuando amamos, entramos en sintonía con Dios. Para saber si estamos en la misma frecuencia de Dios, es necesario liberarnos de las falsas creencias sobre el amor, dejar a un lado la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, hacer las paces con nuestro pasado, curarnos de nuestras heridas y optar por vivir guiados por nuestro yo profundo, por nuestro ser real, en lugar de hacerlo por las opiniones y criterios de los demás. El que ama vive desde la convicción que Dios nunca abandona lo que le pertenece y que con Dios nada se pierde. La esperanza siempre nos guía. La espiritualidad, consciente de lo complejo que resulta creer en la resurrección, dedica 50 días a interiorizar ese misterio. La muerte no existe donde hay fe en el Cristo resucitado. Por difícil que sea una situación, la vida se impone. Siempre hay esperanza. Resucitar es vivir de otro modo y solo se logra cuando nuestro interior cambia. Espero que esta reflexión te aporte y te dé valor en estos momentos de tu camino de vida. Estamos permanentemente viviendo este ciclo de pasión, muerte y resurrección que nos vino a mostrar el Maestro Jesús. Gracias a Él, gracias a la luz que nos acompaña en todo momento y que nos muestra que siempre es posible renacer y tener una nueva vida. Te abrazo con mucho amor. Bendiciones.